Con respecto a lo que son las malformaciones congénitas del tubo neural, si es un tubo y yo necesito que el tubo se cierre o el tubo pasa por un proceso en el que se cierra, las malformaciones congénitas más obvias de deducir son que este tubo neural no se cierra y que son las más frecuentes dentro de lo que son las malformaciones congénitas no del tubo neural. Cuando hay una porción del tubo neural que no se cierra, eso sea que esté involucrada piel, hueso y o tejido neural, eh, que ya vamos a ver ahora, se conoce como disrafia. Las disrafias pueden ocurrir en cualquier lugar de lo que es el tubo neural, a cualquier altura. Y dentro de lo que son las disrafias, tenemos que tener en cuenta las disrafias medulares y las disrafias encefálicas. Las disrafias medulares aparecen como espina bífida oculta, meningocele, mielomeningocele, mielomeningohidrocele y mielosquisquisis, que en realidad nosotros lo conocemos más como raquisquisis y ya lo vamos a ver. Estas cinco no son más que una evolución, o sea, obviamente una persona que tiene espina bífida oculta no quiere decir que va a evolucionar a raquisquisis, sino que están ordenadas en sentido de menos grave a más grave, pero no son más que la misma lesión con distintas capas de lo que es el sistema nervioso. Lo mismo pasa a nivel encefálico. La meningocele, meningoencefalocele y la meningohidroencefalocele son evoluciones, repito, no quiere decir que una va a evolucionar a la otra, sino que son distintos estadios o grados de gravedad de la misma lesión, digamos. Ya lo van a entender. Y por último, la anencefalia. Entonces, empezamos con la espina bífida oculta, en la que básicamente solo vamos a tener una apófisis espinosa que va a ser bifurcada. Lo que pasa es que a nivel dorsal, la columna no se cierra del todo y va a quedar abierto. En el libro lo van a leer como que la espina bífida oculta es porque no se cierran una o dos vértebras. Cuando eso es más grande, es decir, ocupa más vértebras, pasa a otra patología. El 70% o la gran mayoría se ubican a nivel lumbar y pasan asintomáticas por mucho tiempo. Incluso pueden pasar asintomáticas toda la vida y ser un hallazgo fortuito o un hallazgo. Cuando nosotros en medicina nos referimos por hallazgo es el paciente llegó porque tenía que hacerse una resonancia magnética o una radiografía de columna, de tórax o de abdomen y le encontramos esto. O sea, fuimos a buscar una cosa y encontramos otra. Eso es un hallazgo en medicina. ¿Qué quiere decir? El paciente no refirió algún síntoma relacionado a eso o no consultó por ese motivo. Por ende, la espina bífida suele ser asintomática y si es asintomática, suele ser inocua. Es decir, no genera ningún efecto, digamos, maligno. Lo que sí puede llegar a producir es una hipertricosis, es decir, un aumento en el crecimiento del pelo de esa región, de la región lumbar, y una hiperpigmentación cutánea, es decir, el paciente puede tener un lunar con pelo, o solo un lunar, o solo una pigmentación que no llegue a ser un lunar en sí, pero una hiperpigmentación de esa región. Totalmente inocua. Ya el caso de meningocele es cuando, por ocupación o por defecto de cierre de más vértebras, protruye las meninges. Por eso se llama meningocele. Cele viene de cavidad. Entonces, una cavidad con las meninges. En este caso, el tubo neural está cerrado y esto a mí me indica algo benigno. Es decir, esto es quirúrgico y no tiene mayor gravedad, porque el tubo neural está cerrado. Entonces, eso para nosotros es buenísimo.
Y acá vemos una imagen, a ver si lo puedo agrandar, de cómo se ve. Y vemos que esa cavidad de las meninges solo está cubierta por lo que sería piel, digamos. Ahora, ya diferente es la mielomeningocele, en donde se produce una cavidad, cele, donde protruyen las meninges, pero también protruye médula. Y acá sí las cosas pueden ser eh, más complicadas. ¿Por qué? Primero que, primero porque si protruye médula, lo va a comprimir. Y si yo comprimo médula, voy a tener alteraciones neurológicas. Ese es el problema. Y la segunda porque hay riesgos de infecciones. Pero la principal es las neurológicas. Imagínense que se meta sobre las vértebras y cuando ustedes se sientan, se levantan, se agachan, suben, eso va a estar presionando esa médula, que básicamente ustedes saben que ahí están los centros reguladores de algunas cosas. Dependiendo de la altura donde esto se produzca, son las alteraciones neurológicas que se van a producir. Entonces, si el paciente o los padres del paciente van a consultar por estos síntomas. 75% tiene espina bífida. Y otra cosa nuevamente importante es que el tubo neural está cerrado. Si bien protruye, está cerrado. Es decir, no hay contacto con el exterior. Tratamiento, cirugía intraútero, teniendo en consideración todo lo que esto obviamente demanda. Una cirugía fetal no es fácil hoy en día y también es de alto riesgo. Diferente es el caso en donde vamos a tener la meningo hidromielocele. Es decir, una cavidad que va a tener las meninges, la médula y el conducto del epéndimo. Por eso hidro, porque agua. Va a tener la misma clínica, el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento que la mielomeningocele, pero termina siendo más grave porque en este caso tenemos la cavidad del epéndimo. Diferente y muy más grave es la raquisquisis o mieloquisquisis que aparecía en un principio. Nosotros, más que nada, van a escuchar a los ayudantes o por ahí a los profesores referirse como raquisquisis. Como dice acá, es el grado máximo de disrafia porque en este caso el tubo neural está abierto, no solo está abierto todo lo que sean las vértebras y la piel, y que protruye, sino que en este caso el tubo neural no se cerró. Y acá podemos ver cómo el tubo neural, en vez de estar cerradito, está abierto. Y esto es importante. La pérdida de líquido cefalorraquídeo. Importante para el diagnóstico, digo, porque lo más importante serían las alteraciones neurológicas que se producen, en este caso muy graves, más aún dependiendo a la altura de donde se produce esto. Pero esto para nosotros, futuros médicos, es importantísimo y ya les voy a explicar por qué, cuando terminemos de dar anencefalia. Ahora, respecto a las disrafias encefálicas, un poco se parecen con las medulares. Meningocele va a ser una protrusión de las meninges a través del cráneo. ¿Por dónde a través del cráneo? Por las fontanelas. Acuérdense que las fontanelas son regiones donde todavía no hay soldadura de esos huesos eh, en la primera infancia, más que nada. Entonces, por esas regiones que son mucho más débiles, van a protruir. En este caso, solo las meninges. En el caso de que haya una porción del encéfalo y meninges, se llama encefalocele. Y en el caso de que protruya todo, se llama meningo hidroencefalocele, es decir, las meninges, el encéfalo y los ventrículos laterales. Gravísima la situación, porque imagínense que llega hasta los ventrículos. La anencefalia es el grado más grave, valga la redundancia, o el grado máximo de disrafia encefálica, que vendría a ser la raquisquisis del encéfalo. Porque la raquisquisis
El tubo nunca se cerró, es decir, nunca se formó la médula. En este caso, nunca se formó el cerebro. Por ende, en vez de que no se cierre, bueno, sí es el tubo neural, pero no se cierra la médula, en este caso, no se cierra el neuroporo anterior. Por ende, no tenemos encéfalo y suele acompañarse de acrania, es decir, no se forma el cráneo. Es incompatible con la vida. Y a ver qué sigue. Si no, ya lo explico. Sí, justamente por esto que está acá. La raquisquisis y la anencefalia a mí me van a producir a nivel diagnóstico cosas muy particulares. Vamos a empezar por la de abajo. Esto significa aumento de la alfa-fetoproteína. Esto nosotros habíamos hablado en la clase de diagnóstico. Si no se acuerdan, vayan a la clase de diagnóstico y péguenle una repasada. ¿Qué pasaba? La alfa-fetoproteína era una proteína que circula, en realidad se produce en muchos lugares del cuerpo, pero que circula por el líquido cefalorraquídeo en gran cantidad. No así en el líquido amniótico, sino que hay poca cantidad en este líquido amniótico. Lo que a mí me indica que si aumenta mucho en el líquido amniótico, hay una apertura o una abertura en algún lugar. Entonces yo tengo que empezar a sospechar. Es cierto que es más probable que para una anencefalia yo sospeche de una anencefalia justamente por el polidramnios más que la alfa-fetoproteína, sí. ¿Por qué? Porque el polidramnios yo lo detecto con ecografía y la alfa-fetoproteína, incluso la anencefalia, yo lo puedo detectar con la ecografía y no es necesario que le haga el test del líquido amniótico, es decir, la amniocentesis, para medir la alfa-fetoproteína. Ahora, la raquisquisis no produce polidramnios, pero sí me produce aumento de la alfa-fetoproteína y yo por ahí puede pasar de que con la ecografía no vea la raquisquisis y pintó o vea algo raro con la ecografía, pero no confirma que es la raquisquisis y bueno, y ahí sí le pido la amniocentesis para ver si hay aumento de la alfa-fetoproteína. También puedo pedirle en sangre materna y me puede tirar más información, pero esto más que nada es a nivel del líquido también. Volviendo. El polidramnios habíamos dicho que es el aumento del líquido amniótico cuando veíamos diagnóstico prenatal. Aumento del líquido amniótico más de 2000 mililitros. Acuérdense que lo común era que aumente hasta 800, 1000 mililitros, 800 o 1000 mililitros y después decaiga en lo que es la cerca del nacimiento a unos medio litros más o menos. Y hablábamos de oligoamnios cuando teníamos menos de medio litro y hablábamos de polidramnios cuando teníamos más de 2 litros. En este caso, habíamos dicho que las causas, primero la fisiológica era que sean embarazos múltiples y las patológicas más comunes era que sean por una atresia esofágica, es decir, el esófago está tapado y por ende no se puede, el líquido no puede bajar, digamos, no puede pasar por el tracto gastrointestinal. Y la otra era anencefalia. ¿Por qué? Porque si yo no tengo encéfalo, yo no tengo los centros reguladores de la deglución. Por ende, este feto nunca va a deglutir el líquido amniótico y va a aumentar hacia afuera, digamos, va a aumentar en la cavidad amniótica. Por ende, me va a dar el polihidramnios. Esto yo lo detecto con ecografía, no le voy a meter una aguja para medir la cantidad, sino que con ecografía yo mido cuánto líquido hay. Entonces recuerden, y por eso les estaba haciendo tanto hincapié. Cuando el tubo neural esté cerrado, por ejemplo, en una mielomeningocele, la alfa-fetoproteína va a estar normal, porque no está abierto. Ese líquido cefalorraquídeo y por ende la alfa-fetoproteína no está en contacto con el líquido amniótico. Ya diferente es el caso de la anencefalia y de la raquisquisis, porque sí hay un contacto entre los líquidos. Lo mismo, la mielo no, no voy a intentar pronunciarlo. Lo voy a buscar. La meningohidromielocele. Si el tubo está cerrado, no hay contacto. Entonces, cuando ustedes estudien esto, estudiense razonando que toda malformación que el tubo esté cerrado, no va a dar aumento ni del líquido ni de la alfa-fetoproteína.
porque cuando se les pregunte en el final, ustedes ya van a estar preparados para estas preguntas que le hagan razonar, digamos. Encima nervioso, que es un tema bastante engorroso. Taca, taca, taca. Acá vemos dos fetitos con anencefalia. Está de más de mi parte decir que esto es incompatible con la vida. Y acá es donde nosotros tenemos que hacer una salvedad de algo muy importante, que es, y que no lo hablamos desde el principio. Cuando una idílica mujer quiere embarazarse, idílica significa, en nuestro caso, el caso ideal. Que una mujer que se quiera embarazar vaya al ginecólogo, al obstetra y haga un acompañamiento, una preparación, un preparamiento, me refiero a nivel alimentario y otros cuidados para que se produzca una gestación sana, bla, bla, bla. Esto no es lo habitual. Lo habitual son los embarazos no buscados o los embarazos imprevistos o que sí eran buscados pero que no se hicieron todos estos pasos antes. Entonces, hay una sustancia muy importante que todas las embarazadas tienen que tomar, que es el ácido fólico. El ácido fólico, más conocido como vitamina B9, es importantísimo para el cierre normal del tubo neural. Entonces, cuando yo tengo una disrafia a nivel medular o a nivel encefálica, es porque probablemente, además de los factores que, a lo que el desarrollo en sí competen, puede ser que haya un déficit de ácido fólico. En la anencefalia, ni mencionar, o sea, probablemente haya sido por una deficiencia de ácido fólico. Tanto es así que hay una discusión porque cuando yo lo estudié, decía, bueno, pero el tubo neural, el cierre del tubo neural se produce 25-27, más o menos. Vamos a lo máximo 30 días, un mes. Es decir, decir después de la cuarta, quinta semana. Y muchas mujeres, me lo planteaba yo, que llegan después de la quinta, sexta semana. Es más, he conocido embarazadas que llegan y que dicen, uy, sí, me diagnosticaron que estoy con mes y medio, 2 meses. Y hace rato que el tubo tendría que haberse cerrado. Entonces yo cuando se lo planteé al doctor Ferreira, le decía, usted es obstetra, por favor, ilumíneme. Él me decía que está en discusión si se supone que el tubo neural ya se cerró para que yo le voy a seguir dando ácido fólico. La discusión es, se sigue dando ácido fólico hasta la semana 20 por motivos de por las dudas. No sea cosa de que yo no le doy ácido fólico y pasa algo. Entonces, a nivel obstétrico se sigue utilizando, o sea, se sigue recetando, no es recetando la palabra que quiero decir, pero indicando hasta la semana 20 ácido fólico. Importante también entender que en Argentina, por lo menos, no sé cómo será en Brasil o en otros países de Latinoamérica y del mundo, muchos de los alimentos nuestros tienen ya por este motivo una carga de ácido fólico. No tanto como la sal, que ya viene enriquecida con yodo, eh, sino que tienen como para producir niveles básicos. Porque nosotros además la B9 no es una vitamina que sea solo para el embarazo, nosotros la utilizamos para producir ADN básicamente, para el recambio celular y demás. Entonces nosotros necesitamos B9 comúnmente. Entonces mantenemos un nivel interesante o deberíamos mantener, cosa que consumiendo algunos alimentos ya lo podemos lograr. Y justamente estos alimentos tuvieron una adición de B9 para que las madres, en caso de embarazos imprevistos, aseguren que por lo menos tengamos un cierto porcentaje de B9 para que no se produzcan estas malformaciones. Dicho eso, pasamos a las últimas. La hidrocefalia va a ser más que nada la acumulación del líquido cefalorraquídeo a nivel del sistema ventricular, es decir, los ventrículos laterales más que nada. Suele acompañarse de un aumento de lo que es el cráneo, la calota craneal. ¿Por qué? A nivel congénito, nosotros
nos podemos más que nada referir a lo más frecuente. Puede ser congénito o adquirido. Adquirido quiere decir que no es congénito. Y puede ser obstructivo o no obstructivo. Lo más común del congénito es que sea obstructivo. ¿A dónde? A nivel del acueducto de Silvio. Si el acueducto de Silvio, que es lo que me conecta el diencéfalo, es decir, el tercer ventrículo, y por ende más arriba los ventrículos laterales, con el cuarto ventrículo, está tamponado, ese líquido va a aumentar en el tercer ventrículo y el tercer ventrículo no es grande. Entonces aumenta hacia arriba también y expande todo lo que son los ventrículos laterales. Al expandir los ventrículos laterales, va a aumentar el tamaño de lo que es el cráneo y de la cabeza. Esto genera distintas manifestaciones neurológicas también. Es quirúrgico, lo que normalmente, o se puede llegar a hacer, a ver si está acá. Sí. ¿Cómo lo diagnostico? Con una ecografía y con una resonancia magnética. Miren el tamaño de lo que son esos ventrículos. El tratamiento se puede hacer una derivación ventrículo-atrial o peritoneal. Derivación es meter un caño, no, pero burdo y vulgar es meter un caño que conecte dos caños. Médico es generar una conexión entre el ventrículo, entre los ventrículos cerebrales y el atrio, es decir, la aurícula. O una derivación, a ver si acá se ve, sí, se ve la incisión y cómo están metiendo el catétercito que, para que se haga la derivación entre el ventrículo encefálico y el corazón directamente para drenar un poco del líquido. Y la otra es la derivación peritoneal. O si no, lo que se puede llegar a hacer es derivar directamente alguna de las venas para que de ahí se vaya al corazón. Y la otra que se puede hacer es meter un catéter. Eh, y obviamente eso es quirúrgico. Y lo que no aparece acá, no porque ahí ya termina, bueno, igual les comento, son las malformaciones relacionadas a las crestas neurales. Las malformaciones relacionadas a las crestas neurales, obvio que si las crestas neurales a nivel del sistema nervioso me van a dar sistema nervioso periférico, son alteraciones del sistema nervioso periférico. Ahora, sean inteligentes y estudien razonado. Esto quiere decir, cuando ustedes le pregunten malformaciones de las crestas neurales y ustedes solo me dicen las relacionadas al sistema nervioso central, la pregunta está mal. ¿Por qué? Porque malformaciones relacionadas a las crestas neurales son que no haya células parafoliculares de la tiroides, que no haya ausencia del tabique aórtico pulmonar, formación anómala del tabique aórtico pulmonar, es decir, transposición de los grandes vasos, desviación de ese tabique, es decir, tetralogía de Fallot, y comunicación interventricular. Cuando falta a nivel, recuerden que les dije que producía también lo que es el sistema nervioso o sistema nervioso entérico, es decir, del tubo gastrointestinal, si falta a nivel del esófago, produce una patología. Si falta a nivel intestinal, produce otra patología, que básicamente es falta el sistema nervioso, no desciende la comida, aumenta de tamaño. Eso pasa tanto a nivel esofágico como a nivel intestinal y tienen distintos nombres. A nivel esofágico se llama acalasia y a nivel intestinal se llama megacolon aganglionar congénito o enfermedad de Hirschsprung. Lo vamos a volver a ver en digestivo si es que ustedes siguen tomando mis clases y si no lo van a ver con el profe. Pero sean inteligentes de que cuando se les pregunte malformaciones de las crestas neurales, son todas estas y no son solo las relacionadas con el sistema nervioso central. O derivados de las crestas neurales no sean solo los de el sistema nervioso central. Bien, terminamos sistema nervioso. Espero que se haya entendido. La semana que viene vamos a ver sentidos y si es muy largo sentido, vemos solo sentidos. Y si es muy corto sentido, vemos algún tema que no entra en el cronograma, pero que es interesante que ustedes lo sepan. Probablemente cara.
cara y cuello. Bien, si nadie tiene alguna duda, estamos por hoy. El chat, el chat, el chat, el chat. De nada, gracias a ustedes por asistir. Bueno, nos vemos.